¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos inaugurando este segundo capítulo del podcast Charla Deportiva Latinoamérica, donde, bueno, estos dispositivos como es el Zoom y varios dispositivos que estamos haciendo, utilizando como herramienta, nos está dando la oportunidad de tener varios canales de difusión y que, bueno, hoy es el turno de hablar de un tema que ya venimos peloteando hace un buen con nuestro invitado del día de hoy, Cristian Hernández, arqueólogo, Sí, exatleta, bueno, atleta todavía máster, quien está con nosotros. Y que, bueno, Cristian, agradezco tu visita por este podcast, canal, este video que va a salir en estos siguientes días. Y que bueno, vamos a hablar sobre el juego de pelota prehispánico en Mesoamérica, aportes desde el territorio. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. estoy bien. Bueno, acá en Mérida, Yucatán, es buenas tardes y pues estoy contento. Fíjate que es un tema que desde que me lo dijiste, como que me impactó, porque es una perspectiva que desde el punto de vista arqueológico es poco estudiada. O sea, de hecho, en audios y mensajes que estuvimos, pues, interactuando ya hace como un año, yo llegué pues a la conclusión de, pues decirte que pues realmente no puedo abordar el tema tal cual el deporte prehispánico, o sea, del punto de vista arqueológico, porque es un tema un poco, pues, no tan trabajado. Ahí va. Sin embargo, desde que me dijiste, como que me puse a pensar, ¿no? En varias cosas al respecto. Entonces, no sé si te parece bien que hable un poquito, pues comience la charla, ¿no? Explicando un poco qué deportes se pudieron haber hecho en tiempos prehispánicos, porque pues es Hoy. una pregunta que yo no me la había hecho hasta que tú me la hiciste. Entonces, ahí fue donde ya dije, Me encanta ¿qué le puedo preguntar. responder? O sea, me dejaste hasta con la duda, ¿no? Sí, 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 me ¿Te acuerdo acuerdas de esa pregunta? O que te sea, ¿qué dije como, oye, deportes? vamos a hacer como una investigación y tú me dijiste, no, pero mira, ya Sí. andan otras investigaciones, yo no puedo. Y bueno, dije, bueno, si el experto en el tema me dice que no, yo me voy a hacer a un lado. Y bueno, por eso ahorita es el acercamiento también, porque a lo mejor de acá sale alguna connotación que conecta con otro podcast que hoy sale justamente, Chris, y ya estamos hablando con Ujú. los pueblos originarios en el norte del país y hablando de las prácticas deportivas. Y también salió el tema de la herencia cultural, la herencia de dónde vienen, hay grupos étnicos en el norte, pero entonces conecta también el tema de lo deportivo y ellos se conectan desde otro lado, ¿no? Tú como arqueólogo, Sí. qué nos puedes aportar como de tu campo de estudio? ¿Cómo ves el tema vaya, vámonos más atrás, ya no, ahorita estamos en la coyuntura de Ujú. 2024, vámonos al tiempo prehispánico? ¿Cómo lo ves tú en el tema del desarrollo deportivo o cómo en la práctica corporal, más que como deporte? Bueno. ¿Cómo lo ves? Me puse a reflexionar al respecto y definitivamente, o sea, puedo decir que en tiempos prehispánicos habían superatletas. O sea, ese es el término que yo puedo utilizar. O sea, comparados con los que actualmente están a nivel olímpico, te podría decir porque al menos en el área de México, en el área cultural en la que se desarrollaron muchas de las civilizaciones más importantes pues, de Mesoamérica, que es un término que vamos a abundar un poquito más adelante, se hacían actividades comunes, digamos, entre las cuales destacan el comercio de bienes de un lugar a otro por medio de canoas. Ahí va. Entonces, me pongo a pensar que debieran haber personas, pues, especialistas en el transporte Ahí de va. estos productos de un lugar a otro. Por ejemplo, desde Guatemala se sabe que hay rutas de intercambio por medio marítimo, por costa, en canoas. Ujú. No cualquiera llevaba esos remos y todo. Actualmente el canotaje es un deporte olímpico. Es Yo verdad. soy muy seguro que alguien en épocas prehispánicas, con la Sí, cantidad de ejercicio que hacía y la cantidad sí, de viajes que hacía o sea, de un lugar a otro, que claro. era especialista en eso, se daba el tiro con alguien de canotaje. Entonces, Sí. específicamente la palabra como un deporte, ¿no? Pero sí como una actividad común, otra que podría ser destacada dentro relacionada con un deporte, eran los especialistas en la caza. Actualmente también tenemos el tiro con arco Ujú. a nivel olímpico. No Claro. dudes que en tiempos prehispánicos, gente que se dedicaba
a la caza de, pues, de fauna silvestre, como jabalíes, venados, o sea, todo lo que consumían en, pues, por medio de la caza, de esa actividad, pues también no cualquiera iba con su arco y su flecha al monte o a la selva a cazar. Eran personas súper especializadas en esa actividad. Si lo traspolamos a época actual, el tiro con arco es un deporte olímpico. Bueno, también estoy seguro que se podría dar un tiro muy bien una persona de época prehispánica, especialista en el arco y la flecha, con su puntería, ¿no? Claro. O sea, Sí, sí, sí. otro de una actividad que tal vez se podría relacionar en las excavaciones a veces encontramos pequeñas piedras redondas. Ahí va. Creo que se fue un poquito la señal. Habría que ver, a ver si ahí me escuchas. A ver Sí, ahí. te escucho. Ahora sí. Sí, Pequeñas piedras redondas. Te quedaste y te fuiste. Perdón. La señal está sí. media baja, Me pero quedé coméntame. con el lanzamiento de onda, ¿no? O sea, no sé si a nivel olímpico hay algún deporte similar, pero pues en tiempos prehispánicos, gente también era especializada en tiro con onda. Y algo muy importante que tú acabas de mencionar, que lo dejé casi casi como al final, y todavía no estoy entrando al juego de pelota, Bien, es que habían grandes maratonistas en tiempos prehispánicos, claro. o sea, Eso, grandes maratonistas. ¿cómo queda, Ajá. digamos, ¿Por qué? expresado? ¿Por qué? Mira, en tiempos prehispánicos, a diferencia de otras regiones a nivel mundial, en Mesoamérica, en México, Centroamérica, no habían animales de carga. Todo lo que era el transporte de Claro, productos se hacía a pie y directamente sobre pues la espalda de las personas. Entonces habían también mensajeros que llevaban comunicados de un sitio, digamos, de Chichen Itzá a Uxmal, por medio de rutas, pues, y caminos, pues, ya claro, sea caminos en el monte o SACBES, que son caminos blancos pues, autopistas prehispánicas, digamos. claro. Entonces, esas personas del área geográfica de Yucatán, de Centroamérica, eh, pues, tenían esa capacidad de moverse de otra velocidad y con resistencia. Sí, Entonces, sí, sí, sí. eh, definitivamente Sí, eran personas que estaban destinadas, o sea, o preparadas más bien para lograr grandes distancias con gran velocidad y con gran resistencia física, comparado también con las personas que están en el norte del país. O sea, conocemos a Lorena Ramírez, claro. la ultramaratonista pies ligeros, que proviene de una etnia rarámuri. Entonces, desciende de ellos. Ahí va, es Y lo que te iba a actualmente preguntar. ellos siguen compitiendo y se Claro. dan un tiro con maratonistas Ultramaratón, de a hecho, nivel ¿no? mundial. Sí, y ellos hacen Sí, ultramaratón. de hecho, Ganan. maratón y ultramaratón, o Ujú. sea, ganan, o sea, ellos aguantan. Tal cual. Entonces, a nivel Mesoamérica, bueno, y a nivel prehispánico, Mm. al carecer de animales de carga y tenían que transportarse de un lugar a otro, enviando mensajes y trayendo productos tierra adentro. Entonces, otra de las actividades que posiblemente desarrollaron con gran habilidad en México, en Centroamérica, en Norteamérica, Latinoamérica, fue el atletismo. Claro. El atletismo, tal vez Sí. la palabra no sea la que se usa en tiempos prehispánicos, maratón, pero eran grandes corredores de resistencia. O sea, Ahí va. grandes corredores de Sí, sí. resistencia que actualmente todavía existen. Sí, quizá por Entonces, eso y tenemos esa finalmente, otro influencia, deporte, ¿no? Por eso tenemos esa influencia quizá hoy en día con los sí, maratonistas mexicanos, etcétera, etcétera. quizás sí, o sea, no lo dudes, o sea, a nivel histórico se ha destacado mucho los mexicanos como grandes maratonistas, corredores muy resistentes. Claro. Actualmente, pues te digo, entre los purépechas, la Sierra Tarahumara, siguen Cual, moviéndose de un lugar a otro. tal cual. Entonces, descendemos de grandes atletas de resistencia física corriendo. Claro. Entonces,
Me encanta. Y el deporte, pues que llama, ajá, y llama la atención y que es el tema, pues evidentemente es el más famoso de los deportes prehispánicos, que es Claro, el juego de pelota. el juego de Ujú. pelota. El Que juego de se pelota practica, ¿no? Actualmente se que practica le en pus- algunos lugares. que se practica, inclusive como que trascendió a la Ujú. época actual, porque en la llegada de los españoles todavía se practicaba. Entonces Ahí ellos lo va, vieron, o sea, no solamente en la ruina, sino vieron cómo se practicaba. ahí va. Entonces, si recuerdas el título, bueno, de la temática es el juego de pelota en Mesoamérica. Tal cual. Entonces, me gustaría pues definir un poco lo que es Mesoamérica, Bien, eso me para los que no encanta. sepan. Por Ujú. favor, tienes que darnos esa cátedra, por favor, Cristian. Bueno, mira, Mesoamérica, por qué es Mesoamérica? Es un territorio eh, geográfico, sí, pero no está delimitado políticamente. O sea, no son fronteras actuales como los países. Era un territorio más que nada delimitado por rasgos culturales. Ujú. Entonces, de civilizaciones que compartieron características similares entre ellas, a pesar de que eran de diferente etnia. Te voy a poner un ejemplo. La lengua maya y la lengua zapoteca, o sea, una de la península de Yucatán y otra de Oaxaca, vienen de familias lingüísticas totalmente distintas. O sea, no provienen del mismo orden lingüístico. Son tan distintas como el chino y el hindú. O sea, Ok, totalmente distintas. sí, Ahora, pero comparten en Mesoamérica, en el territorio que viene desde el centro de México, todo el estado de Chiapas, Tabasco, toda la península de Yucatán, Belice, Honduras y parte de Centroamérica. Todo ese territorio se llama Mesoamérica porque comparten rasgos culturales en común. ahí va. ¿Cuáles son esos rasgos culturales que comparten en común? Número uno es el sistema calendárico de 260 días, que es un calendario meramente ritual. Evidentemente, el calendario de 365 días, que es el calendario solar. Sí, El cultivo de tres tipos de alimentos, bien, que es el maíz, en primer lugar, la calabaza y mm, el frijol. sí, Todo en toda Mesoamérica cultivan de esa forma, los tres. bien, El cultivo tripartito. El cultivo y el comercio a nivel Mesoamérica del cacao. El cacao llegó a considerarse por algunos autores como hasta una forma de hacer trueque. Era como una, podría decir, moneda, entre comillas. O sí, sea, cierta cantidad de cacao, podías tú compartir carne, sal, o sea, intercambiar. El cacao en toda Mesoamérica está en común. Y algo también muy interesante es el juego de pelota. O sea, bien, en todo Mesoamérica se jugó, bueno, este deporte que tiene características rituales. Entonces, por eso quería que estuviera en el título de la plática, de la charla, la palabra Mesoamérica, porque es un rasgo, una actividad deportiva sí. que compartieron múltiples culturas Mm. y fue atemporal, o sea, desde antes de Cristo hasta la llegada de los españoles. O sea, mucho más tiempo de lo que de hablar de fútbol, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, sí, El fútbol llevará hay datos, 150 o años, sea, no lleva mucho, 100 años, 110 años. El juego de pelota tiene más años de antigüedad en su práctica. sí, tiene muchos más años de antigüedad, inclusive si en la actualidad hay escuelas a nivel nacional donde están desarrollando ya la práctica del juego de pelota contemporáneo, o sea, vamos a decirlo, no vamos a decir que sea ahondanzas y exactamente como se hacía en tiempos prehispánicos, Claro, pero están haciendo nuevas canchas de juegos de pelota. me Hace encanta. poco inauguraron una en el país. Entonces, esa temporal, eh, ¿cuáles son las fechas? O sea, el dato duro, ¿no? De cuánto surgió el juego de pelota, cuándo los arqueólogos lo descubrieron, los investigadores. Hay tres lugares que compiten con el hallazgo de este particular forma de hacer deporte Claro, en Mesoamérica. El dato mm, de 1374 años antes de Cristo,
O sea, súmale, Uf, estamos en el sí, 2021, sí, más 1374. sí, sí, sí. Yo estoy mal en matemáticas, pero son más de 3000 años, ¿no? Antiquísimo, antiquísimo. Entonces, ahí se encontraron dos juegos de pelota, dos estructuras, que ahorita voy a explicar cómo es un juego de pelota, pero se encontró en Etlalongo, Oaxaca. Ahí va. Es un pequeño sitio arqueológico que de la costa del Pacífico, o sea, en el estado de Oaxaca. Sí, 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 sí. Ahí 1374 antes de Cristo. Bien, ese es el Otro que primer. compite, digamos, con la antigüedad, que es el que más se mencionaba, por ser proveniente de la cultura madre, que acá en México le llaman la cultura madre de la civilización a los olmecas, Mecas. en Tabasco. Sí. Ahí hay evidencia de un juego de pelota en el sitio de San Lorenzo. Mm, Ahí la fecha está amplia, está entre 1000 de nuestra era a 1400 antes de Cristo. O bien. sea, ambas antes de Cristo. Sí, sí, sí. Entre 1400 y 1000 antes de Cristo. Entonces, Mucho. como que Sí, podría ser un poquito más antiguo que el de Oaxaca, de Oaxaca. Ujú. pero pues en ese rango está, o sea, entre 1400 y 1000 antes de Cristo, o sea, es Sí, mega sí, sí. antiquísimo, ¿no? Antes de En Cristo. Wow. Oaxaca, Sí, en la costa del Golfo. Pero sí, siempre estamos, que Oaxaca y Tabasco está hacia el sur. sí. Y el tercero que compite con esta, digamos, evidencia de ser el más antiguo, se encuentra en el estado de Chiapas. O Venga. sea, Chiapas siempre entra en competencia. Ahí Somos hay una buenos. civilización que, claro, ahí hay una civilización un poquito previa a los olmecas, que se le llaman los mocayas, que se desarrollaron en la costa de Chiapas. Ahí hay evidencia en un sitio denominado Paso de la Amada, que data para 1650 antes de Cristo. Uf, Entonces, mucho. ese podría ser el más antiguo. Sí, Te digo, algunos apoyan más el de Oaxaca, otros el de los olmecas en la costa del Golfo y otros el de Oaxaca. Pero aún así los tres, cualquiera de los tres, están en la parte sur de lo que es el actual territorio mexicano, claro, vamos a decir Mesoamérica, claro. ¿m? Y con esas fechas. Entonces, como tú Sí. dices, se, es muy, muy, muy antiguo, se practicó por más de 3000 años en tiempos prehispánicos y lo Ujú. compartieron múltiples culturas. Sí, sí, O sea, sí. ese juego nunca se perdió. Es más, cambiaron la forma de hablar y hasta de escribir. Desapareció la escritura jeroglífica, aparecer otras formas de escritura, pero el juego de pelota nunca se dejó de jugar. O sea, fue algo tan importante en tiempos prehispánicos Sí. que trascendió todo, trascendió hasta la actualidad, O sea, digamos. que Ahora lo no, hacen de manera un poco ya más, claro, más contemporánea, más sí, contemporánea. más contemporánea. Pero acá, Chris, o Ujú, sea, lo interesante que quiero destacar es que desapareció, como dices tú, la escritura, algunos otros elementos de las culturas. Sin embargo, el deporte o esa práctica corporal siguió su tiempo hasta hoy en día. Eso es importante mencionarlo por el tema ujú, de investigación o las investigaciones que sí, podemos hacer y que en su momento podría tener los elementos que hoy se conocen como el deporte, como hablar de fútbol, practicado en muchos países del mundo y entonces en ese momento fue igualmente importante en esta etapa de Mesoamericana, ¿no? O sea, en la coyuntura claro. histórica de aquel entonces, ¿no? No es comparable en cuanto a tiempo y vivencias y sistemas económicos, sin embargo, es importante por su trascendencia y que se practicaba en muchas partes. Sí, mira, un ejemplo también de su relevancia cultural es, te voy a poner el caso, hay un juego de pelota en Monte Albán. Monte Albán es un sitio de la cultura zapoteca. Los zapotecos en Oaxaca habitaron en la época clásica. ¿Cuál es la época clásica? Entre el 200 al 900 como máximo de nuestra era. Ahí había un juego de pelota y de hecho ya sería como más de 1500 años más tardío, pues después de los que te mencioné al principio, de los más antiguos. Claro, Y esa cultura, los zapotecas en Oaxaca, pues llegaron a colapsar, o sea, la ciudad fue abandonada para el 700, 800 de nuestra era. Sin embargo, en Chichen Itza, donde se encuentra uno de los juegos de pelota más famosos, o mm, sea, sí, sí, ahora sí, sí que pues a top. nivel mundial, o Sí, sí, sí. es, ajá, es el famoso gran juego de pelota, así.
Ya desde la palabra gran ya como que suena un poco más impactante, ¿no? Ostentoso. Se encuentra en el centro del sitio. Nada más que te digo, que Chichen Itzá es un sitio que florece de mil años después, o sea, después del 1000 de Cristo, de nuestra era, o sea, entre el Claro. 1000 al 1200 de nuestra era. Sí, sí, O sí. sea, donde habían ciudades que habían desaparecido, pero el juego lo seguían haciendo. Eso es Ahí muy hay un juego interesante. de pelota muy particular, es una inmensidad. No sé si ha ido a Chichen Itzá, Yo si sí, has sí, tenido la sí. fortuna Es de el visitar del... Sí, la claro, zona. claro, claro. Sí, sí. Y no Hermoso. sé si te acuerdas que está el castillo, están varias estructuras, está el cenote, pero un costado del lado, digamos, oeste del castillo, Sí, se llama el Gran Juego de Pelota. Son dos estructuras grandísimas, rectangulares, y con sí, el aro enorme, ¿no? Y decorado con serpientes. sí, sí, sí. Entonces, ese juego de pelota en particular tenía más fines, más de ceremonia grande para muchas personas. Un tanto con las características de un juego de pelota normal, que es el tamaño promedio, son estructuras un poco menores. Ese era un poco colosal para ser meramente ceremonial. No tenía funciones prácticas, digamos, como tal. O sea, era muy difícil en ese gran juego de pelota realmente practicar el caucho, Claro. porque pues ahí de plano no. Ahí está. O sea, qué Sí, bueno que lo pones. Entonces, ese por sus dimensiones era injugable. claro. O sea, no podías tú meter al equipo y ahí meter el aro allá porque de plano no. Entonces, era más para fines ceremoniales, un juego de pelota meramente ceremonial. Ujú. ¿Y qué quiere decir Entonces, ceremonial? Como, o sea, se hacían ceremonias de qué tipo? bueno, en el que estoy hablando, lo que es el específico de Chichen Itzá, pa- gran cantidad de personas a observar este juego de manera, digamos, no tan, no tan con las reglas oficiales, ¿no? De que para hacer las actividades deportivas y rituales, porque venían acompañados de rituales, eran de un tamaño un poco menor. Sí, Entonces, ¿cuáles son las características de un juego de pelota? O sea, te podrías preguntar, realmente son dos estructuras que no superan los 20 metros de largo por 8 de ancho, o sea, son rectángulos ujú, orientados ya sea este o este, o norte-sur, que sí, están paralelos, dos rectángulos paralelos, sí, con las paredes internas en declive. Hay un área específica como de unos 10 metros entre 10 a 15 metros entre cada estructura, y en la parte alta de cada estructura rectangular hay un aro de labrado de piedra, claro. por lo regular pues piedra caliza acá en Yucatán, pero puede ser de piedra volcánica en otras regiones de Mesoamérica, donde se introducía pues la pelota. O Claro. sea, entonces por eso te menciono, el juego de pelota de Chichén Itzá era más ceremonial, era como para hacer ceremonias específicas, no tanto para llevar el juego como tal. O sea, el juego como tal tiene la mayor parte de los 2000 juegos de pelota que se han encontrado en Mesoamérica, en distintas áreas pues del territorio. Casi tienen las mismas dimensiones, o sea, no superan los 20 metros de largo, tienen los dos aros. Claro. Se dice que tenían la pelota, o sea, fue elaborada con caucho. El caucho es muy similar al plástico Sí, sí, de la actualidad. El caucho se extrae de una planta también llamada caucho, o sea, y el nombre científico se llama castilla elástica, que en unas regiones del país se le llama hule también, caucho o hule. hule. Sí, 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 conozco. Entonces, entonces ahí cortaban un pedazo de la De la corteza del tronco corteza. de ese árbol, de esa especie, y Claro. exudaba su látex Sí, o su savia, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. esa savia se era recolectada y con eso se hacían esas bolas. Mm. Es muy difícil encontrar a nivel arqueológico esas pelotas.
de juego de pelota, porque el caucho es un material que con el paso de los años se Compone, deshace. O claro, sea, es un material perecedero. Entonces, al ser perecedero, te mentiría si te dijera que han encontrado pelotas prehispánicas de caucho, tal vez sí. O sea, no, ahí sí ya no abundé mucho, pero es difícil encontrarlas. Sin obvio. embargo, te digo, a la llegada de los españoles, en el año 1500, más o menos de nuestra era, entre los aztecas del centro de México, también llamado mexicas, ahí todavía se jugaban el juego de pelota, y pues los frailes y conquistadores hacían pues sus anotaciones, y pues coincide con las bolas de caucho que actualmente pues se siguen fabricando ya para practicarlo de manera contemporánea. Ujú. Oye, Cris, y acá tengo dos preguntas. La primera es Ajá. la cosmovisión que se tenía con el tema circular, pelota, ¿tiene que ver con la cosmovisión de la cultura mesoamericana? O sea, el tema solar, el tema del universo. Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿por qué crees o cuál es tu hipótesis del por qué trascendió en el tiempo o sea, la actividad, la práctica corporal? ¿Por qué trasciende hasta nuestros días? O sea, ¿cuáles son esos componentes que para vos son significantes de este deporte o de esta Sí, actividad? sí. El juego de pelota, respondiendo a la primera pregunta, tiene, sí, sí vamos a utilizar la palabra deporte, o sea, me gustaría sí Claro, ¿no? retomarla. Es Sí. difícil, ¿eh? Sí. Es difícil usarla, Somos muy y juzgables más a nivel nosotros. arqueológico. Claro, nos jugamos nosotros Ajá, que me mismos. juzguen. Pero, pero sí también quiero aclarar que el juego de pelota como tal tenía connotaciones rituales también, o sea, venía acompañado pues, de un ritual en el cual la pelota como tal pues, simbolizaba el rotar de los astros. O sea, principalmente simbolizaba al sol, aunque también podría simbolizar la luna, Venus, o sea, Mm, otros planetas, los pero astros. principalmente pues era a los astros, y era el sol como tal. Entonces, el hecho tiene mucha connotación ritual, tiene mucha connotación pues espiritual, religiosa. O sea, era un evento importante. De hecho, me faltó mencionar que otra característica importante del juego de pelota, que son las dos estructuras paralelas, los aros, siempre o casi siempre, principalmente hacia el norte del juego de pelota, justamente en medio hay una estructura menor, o sea, de menor tamaño, que se le conoce como cabezal, es el nombre, como cabezal. Esa estructura eh, casi siempre acompaña a esas dos estructuras gemelas del juego de pelota. Entonces, en Ok. el cabezal, muy probablemente se encontraban las personas más importantes pues, del evento, o sea, ya sean los sacerdotes o pues los gobernantes, o posiblemente gente que pues veía que las reglas del juego estuvieran como Sí. debe de ser. Cuidando, Entonces, cuidando. eh, ajá, cuidando o vigilando, ¿no? No voy a decir que es un árbitro, ¿eh? Pero no, posiblemente Una lo especie de sea. árbitro. Pero entonces, ajá, una especie de árbitro. Entonces, están las estructuras alargadas, los aros, y en medio está el cabezal, que es donde se encuentra. Entonces, casi siempre aparece el cabezal. Y también, sí, tiene connotaciones rituales, porque se han hecho excavaciones, por ejemplo, en el año 2005 aproximadamente, en el sitio arqueológico de Sibichaltún, en Yucatán, se excavó uno de esos juegos de pelota para ver qué había dentro de las estructuras, pues, o sea, qué hay dentro, o sea, mucha gente se pregunta, ¿no? Bueno, los arqueólogos principalmente, ¿no? Entonces, dentro de la estructura de una de ellas, de la Claro. que está hacia el lado derecho, digamos, en el centro se encontró una ofrenda de cerámica y algunas piezas líticas, lo que sugirió que cuando se terminó de construir ese juego de pelota se hizo un ritual conmemorando la finalización de la edificación de dicha estructura. Es Ah, como, vamos a hacer un ritual para dar por concluido este edificio, y que pues tenga, digamos, suerte, ¿no? A futuro.
Entonces, siempre en cultura maya y en esculturas mesoamericanas, la parte ritual, pues siempre fue muy importante. A diferencia, digamos, que creo que ahí vendría de la mano tu segunda pregunta. Yo Ajá. creo que el Sí, hecho que haya trascendido hasta la actualidad, más allá de otros deportes, o sea, que podrían ser meramente deportivos, o sea, es una actividad física, no cualquiera, o sea, yo nunca lo he intentado y no sé si nunca lo intente, pero es más, esa pelota pesa 4 kilos, sí, no. o sea, Tienes que en tener, promedio, sí, o una sea, cuatro condición kilos. física. Entonces, no, imagínate, 4 kilos y darle pues con la cadera, porque Sí, pues se sabe que era prohibido usar las manos. sí. Entonces era básicamente todo el torso, o sea, Claro. rodilla, cadera, torso, o sea, un golpe, o sea, eran grandes atletas también o Sí, deportistas los que sí, sí, hacían, pues jugaban pues, el juego de pelota. claro. O sea, y yo creo que tenían que tener ya demasiada práctica para darle como debe de ser y no lastimarte. Entonces, eran, digamos, superatletas, o sea, me gusta usar esa palabra, Súper del atletas. deporte, ¿no? O Sí, sea, sí, no cualquiera tampoco hacía eso. claro. Pero el hecho, el hecho de que también tuviera connotaciones religiosas, tuvo el poder para que se mantuviera entre épocas prehispánicas, por Ujú. más de 3000 años. Sí, Y que a la llegada o sea, de la actualidad, pues se siga en algunos lugares ya practicando ya un poco más de forma contemporánea, pero pues es sí. algo que nos identifica, ¿no? Como mesoamericanos, o sea, ya no tanto por las fronteras políticas, sino de nueva cuenta, por la región, fue lo que te mencioné al principio. Entonces, por eso trascendió, esa es mi respuesta, o sea, trascendió porque tiene una connotación ya más religiosa. Ujú. Claro, claro, es como esa religiosidad que incluso por momentos se parece a lo que el fútbol hoy en día genera, por ejemplo, acá en Uruguay, esa religiosidad, esa práctica de varias personas que creen en su equipo y que lo defienden, digamos, a capa y espada, como le dan una connotación de religiosidad, si lo abordamos desde un lado, ¿no? Desde una conexión como deporte. Pero obviamente ellos tenían otro concepto de lo deportivo por la condición, digamos, societaria que existía en ese entonces. Y bueno, para terminar, Chris, ¿vas a hacer algún tipo de estudios Ujú. en esta coyuntura del deporte? A mí me gustaría, la verdad que hoy con la información que nos das en Sí, este podcast, la verdad que yo quiero, la sí, verdad me dan ganas de ahora sí yo creo que investigar. ya me estoy animando, ¿eh? La verdad que Sí, sí, ya me estoy animando, porque fíjate que es eso, pues quizás, justo cuando en el momento que me dijiste de lo del deporte, yo me quedé así como que, wow, o sea, qué buena pregunta me hiciste, porque yo no, o sea, no me hubiese imaginado. Sin embargo, ya reflexionando un poco, dije, es que bueno, por eso empecé la charla así. claro. Si a nivel olímpico están considerando el tiro con arco, si a Ujú. nivel olímpico están considerando el canotaje, si a nivel olímpico están entre la caminata, el Claro, maratón, claro, bueno, en tiempos prehispánicos sí, había gente súper especializada que se dedicaba al tiempo completo a esa actividad, tal que te cual, digo, podía competir al tú por tú con los mejores atletas de la actualidad, tal cual. o sea, al tú por Sí, tú. sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque también los atletas de la actualidad se dedican nada más a eso. O sea, los que están que En ya alto París nivel. es Sí, 2024, ahí van a sí, sí, lanzar. sí. Ajá, pues se dedican a eso. Pues también en tiempos prehispánicos había gente. Tenían que investigar más de esas actividades. O sea, podríamos mencionar tiro con arco, podríamos mencionar el canotaje, o sea, podríamos mencionar tiro en la onda, los grandes maratonistas que eran los mensajeros. Entonces, toda esa investigación sí se puede hacer. Ujú. Onda, onda. Obviamente le agregamos lo que de entrada de cajón en el juego de pelota. Entonces ahí serían 5. Sí, me Y encantó. solamente reflexionando. Pero deben haber más actividades, ¿no? Que estén relacionadas con el deporte. Pero esas 5 sí, sí están claras. O sea, sí Sí, hay evidencia. O sea, de quiénes eran los grandes, pues, remeros, ujú, ujú, de la antigüedad. Porque sí totalmente. existían y se dedicaban a eso. Sí, O habían rutas comerciales.
y tal vez eventos, digamos, a veces hacer una traspolación entre lo que es la actualidad con el pasado, pues puede ser pues malo o a veces no tiene nada que ver, pero pues digamos, entre Cozumel y Tierra Firme, o sea, de la península, hay un evento, creo que anual, Mm, de gente que proviene de grandes expertos en la canoa, pues, sí, de que a ver quién llega primero, ¿no? O sea, de un lugar a otro, o sea, como una competencia. Entonces, tal vez en tiempos prehispánicos debió haber habido eventos así, pues a ver quién era más ducho con la canoa, ¿no? Más claro, rápido. sí, Pero también habían expertos, pues, como te mencioné, el tiro con arco, tal o cual. sea, no cualquiera agarraba el arco y, o sea, tenían que ser especialistas en eso. Totalmente. Y evidentemente, los aclamados jugadores de juego de pelota, No, que claro. pues no eran cualquiera persona que iba y agarraba la pelota de caucho, ¿no? Y meterla en un aro, por mencionar algunos, ¿no? Sí. Ujú, No, muchas gracias, Chris. Y sí, mira, para cerrar, y yo, ujú, yo, yo voy a poner este cierre como cereza del pastel y que tú me digas también tus connotaciones ya para cerrar a la gente que nos escuche, tanto en Facebook como en el Spotify. Que bueno, que el juego de pelota y que todos los deportes o todas las prácticas corporales que se hicieron en la antigüedad ujú, trascendieron por esa, como lo dije, ¿no? Por esa práctica que tenía en cuenta, digamos, el tema por ejemplo, la casa, la comunicación, o sea, que formaban atletas, pero por otro tipo de condiciones, más allá de la competencia, y que por eso también el juego de pelota era quizá una expresión superlativa de los pueblos originarios. Entonces, como que se configuró ese juego de pelota por darle un sentido a toda esta humanidad que se vivía en ese entonces, ¿no? Yo quiero cerrar como por ahí y tam, te la tiro sí. a ver qué opinas. Coméntame, Pues coméntame. también es eso, o sea, yo creo que también va por lo que tú mencionas. Es importante recalcar que pues la actividad deportiva definitivamente sí debe haberse practicado en tiempos prehispánicos, muy de la mano de la nutrición, evidentemente, este, y que en particular el juego de pelota tenía pues esas connotaciones, ¿no? Connotaciones ya religiosas que hicieron que trascendiera no solamente en un solo territorio, sino a nivel mesoamericano y no solamente en una época. O sea, trascendió también Sí, en el paso del tiempo, ¿no? Recordemos que el primero fue hace 1400 años antes de Cristo y 1500 años después. O sea, fueron 3000 años de juego de pelota prehispánico. 3000 años. O sea, el juego de sí, pelota sí, prehispánico con sí, muchas culturas. sí. Eso sí existió y pues va a quedar ahí. Falta más que estudiar al respecto. Si hubiese habido Instagram, ahí hubieran subido la foto los deportistas, ¿no? Hubiesen subido todo como hoy en día que todos suben su fotito y bueno, hubiese sido algo más global, pero bueno, en ese entonces no habían las condiciones o no existe una evidencia de que hubiese condiciones globales. Sin embargo, bueno, que quedó como algo que trascendió por los años. Eso también es muy interesante. Sí, sí, y pues la evidencia de las estructuras que siguen ahí todavía en pie. Oye, vamos a cantar una canción ya para despedir el programa. Viene mi esposa, que ya la conociste, Cristian, y queremos tocar algo también para Ah, la sí, hola. gente a propósito ¿Ahí sí la ves? Ahí está. Sí, hola. Ujú, Mirando y me siento ujú. honrada de este tema. Escuché de refilón, después lo escucho entero. Y a propósito de esas civilizaciones tan trascendentales en la humanidad que nos dejaron un legado tan importante, ¿no? Para toda Mesoamérica y América toda, de revalorizar la tierra, de sus tradiciones. Sin ir más lejos, vamos a cantar esta canción. Va que va. Una A estrofa, ver, una Una ¿qué tal? estrofita. estrofita nada más. ¿O la quieren completa? ¿La quieres completa? Bueno, va para ahí, va para ahí. Completa, completa, o sea, para que quede ya grabado, ¿no? Acá vamos a escuchar con el jaguar. Dale pues. Dale, dale, dale. Se va a preparar Mari Jaguarcito.
con esta música de fondo. A ver si también, a ver qué nos dices al final, Cristian. A ver qué te parece. No te vamos a decir de qué trata la canción, Sí, sí, pero les a ver voy a si escuchar te No sé resuena. seguro. Ay, perdón. Dale, vamos. ¿Ahí se escucha? Sí. Ahí ¿Escuchás? está. Sí, se escucha. Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Pero la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen, ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 500 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, pasado el siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado, un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras, humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra. ¿Cuándo harás libre a mi gente? Ujú. Gracias. Qué bonita. Sí, qué bonita canción. Tienen que subirla a iTunes Music, a Spotify para que la baje. Va que va, lo vamos a grabar. Sí, grábala bien, está muy bonita. Me dio mucho sentimiento, ¿eh? O sea, me combinó mucho sentimiento. Sí, a mí Entonces, también. Mueve mucho. ya es muy clara la letra. Sí, está clara, está fuerte también, está fuerte la letra. O sea, como que un poco de tristeza, melancolía. Sí, Ahí, entonces, sí. pero vale la pena. Que a fin de cuentas, yo creo que la música es eso, o sea, que logres transmitir un sentimiento y esa canción eriza la piel, ¿ok? Entonces, Bueno, bien ahí, qué mejor forma de cerrar, ¿no? gracias. Que eso del juego de pelota mesoamericano. Acá me comenta un amigo porque lo subí en el estado, dice, juego de pelota mesoamericano ancestral. Ah, O me sea, que sí viene encantó. pues de tiempos ancestrales. Ajá, como que Total. dijo, agrégale eso, entonces pues así es, o sea, felicidades también por esta canción. ¿Cómo se llama la canción?
Maldición de ¿Le Malinche. pusieron título? Maldición de Malinche. Creo Ah, que está la vino fuerte, por mira, está. Mares. Sí, sí, está fuerte. Sí, sí, La sí, está conocí fuerte. O hace sea, me muchísimos gustó. años. La conocí cuando era adolescente por un dúo de folclore de acá, Uruguay, que tomó muchas canciones de Centroamérica y de México, y esta era una de ellas. Y yo con 16 años, bueno, Totalmente. Pues sí, ya. grábenla a su estilo y todo, y pues ya para compartirla también, Gracias, que Cris. la escuchemos más personas. Sí. Pues muchas gracias. Vamos a despedir el programa, Chris. Gracias nuevamente por tu Ujú. buena onda, por toda la expertise que tienes con la arqueología y que sigamos en contacto con pues con estas grabaciones y con estas investigaciones que ahora sí Sí, me quedo anotado. Y gracias por toda la buena onda. dale, pues espero que la compartir para que ya lo escuchen los demás. Dale, Queda programado para, yo creo, hoy, mañana sale, pero ya va a quedar lista el programado y ya sale todo esto que vivimos hoy. ¿Sale, y vale? sí, perfecto. Saludos, gracias, nos Todo, vemos. amigo. Cuídate. Abrazo, abrazo, abrazo.